Civilización griega. Mi civilización ha evolucionado durante toda su historia, con sus inicios en las civilizaciones minoica y micenia, continuando con la notable Grecia clásica, el surgir de la época helenística. Nuestra arquitectura ha creado obras representativas que perviven. Las más importantes son el Partenón y el Erectón de Atenas. Literaturas es el griego moderno posterior al 1453. Está escrita en griego moderno desde el siglo XV. Bitsetsos escribió el poema Erotócritos y Jacobakis Rizos ejemplificó e ilustró el griego emergente nacionalista. Es aquella escrita por autóctonos de Grecia y áreas geográficas de influencia, muchas compuestas en sus dialectos. Se extiende a lo largo de todos los periodos de escritores de ese origen o de ese entonces. La primera literatura es la literatura griega antigua, anterior a 300 años antes de Cristo. Esta está escrita en griego antiguo y sus autores más representativos son Homero y Hesíodo. Esta comprende poesía lírica, tragedia, comedia antigua y prosa. El periodo helenístico con todas las ciudades de estado griegas excepto Esparta. En este periodo tenía un auge la poesía estarpia. En otra parte, la literatura bizantina, que va del 395 a 1453, está escrita en griego medieval, esa expresión de la vida intelectual de la parte heleniciada. Tiene 4 elementos: griego, cristiano, romano y oriental. Civilización romana. La literatura de mi civilización es anterior al Imperio Romano, que se reduce a mitos religiosos que intentan explicar el origen o las leyendas de héroes. El Imperio Romano fue construido con influencia de Grecia, por eso su literatura se conoce como literatura romana imitada. La innovación de esta literatura ha generado la evolución de la sátira y de la poesía. La civilización griega ha servido de base tanto para la mitología y arquitectura romana. Por otro lado, los autores de la civilización romana permanecieron en el anonimato, pero poco a poco fueron saliendo al público. Algunos de los autores han sido Livio, Andrónico, que fue conocido como el primer gran autor romano, Virgilio, quien como todos sabemos escribió la Eneida, y Ovidio, que escribió la Biblia. Yo vivo en la ciudad de Cairo, que es la capital de Egipto, y nuestra escritura primitiva son los jeroglíficos que aparecieron en el 3000 a.C. Tiene 7 etapas cronológicas. El primero es el arcaico, que va antes del 3000 a.C. y se evidencia una escritura temprana. El segundo es el antiguo, que inicia en el año 3000 a.C. y termina en el 2000 a.C. Y el tercero es el clásico, que inicia en el 2000 y termina en el 1300 a.C. La siguiente etapa es el tardío, que inicia en el 1300 a.C. y termina en el 700 a.C. La siguiente etapa es el griego, que inicia en el 305 a.C. y termina en el 30 a.C. Y la última etapa es el copto, que va del siglo III después de Cristo y termina en el 7 después de Cristo. Los jeroglíficos todavía en esta etapa se usaban. Mi civilización es una de las más antiguas del mundo y sus registros en literatura son de hace más de 4000 años. Esta literatura habla sobre la sabiduría, la religión, el culto y las normas sociales. Sus escritos más antiguos están consignados en un libro llamado Vedas, que ha sido la base para mi religión. Un rasgo de esta literatura es la riqueza lingüística, mítica y religiosa. Sus obras más importantes de la literatura son el Ramayana y el Mahabharata, que fueron compuestos en el periodo postvédico. El Ramayana es una recopilación de enseñanzas filosóficas y teológicas del príncipe Rama, quien sufre una serie de desventuras con la intención de salvar a su esposa, que está cautiva en manos del demonio Ravana. La literatura se divide en 4. La primera, su principal expresión en literatura, fue la poesía, enfocándose a su vez en la religiosidad y en relatos heroicos. La segunda data del siglo XIV al siglo XVII, donde se destaca la importancia de la conciencia de Dios y de poemas épicos. La tercera data de 1600 a 1850 después de Cristo. Hace énfasis en el poder del amor y de otras emociones. La cuarta es del siglo XIX hasta la actualidad, donde se habla de diferentes géneros literarios, como el drama, la comedia, el criticismo, la novela, los relatos cortos y la no ficción. Sus principales autores son Valmiki, que escribió el Ramayana,
Kalidusa, que escribió la obra literaria sánscrita Sanskutala, y Chamakya, que escribió sobre cómo debía funcionar. Nuestra cultura se ubica en Asia. El aspecto por el que más nos hemos destacado ha sido el desarrollo del álgebra, la elaboración de mapas detallados, importantes avances en cuanto a literatura, medicina, astronomía, etc. En cuanto al arte, podemos encontrar la edificación de palacios y grandes obras arquitectónicas. En la religión, nuestro Dios es Mahoma, que es el fundador de la religión islámica, religioso y poético. Sus enseñanzas están escritas en el Corán, que es la primera fuente literaria, que tiene dos partes. La primera, la religiosa, que explica la importancia de Dios, y la segunda, la literaria o poética. Además, el Corán está compuesto por 144 suras, escrito en lengua árabe y contiene la revelación de Dios a Mahoma. Nació en Mesopotamia. Mi civilización tuvo lugar alrededor del año 3500 a.C. Mi civilización significa entre ríos y es también llamada corazón de Oriente Medio y comprende las regiones actuales de Irak, Irán y Siria. En cuanto a lo social, existían tres tipos de clases sociales. El primer estrato, que eran los funcionarios del gobierno, nobles y curas. El segundo era el estrato intermedio, que eran los comerciantes, granjeros y artesanos. Y en el tercer lugar está la base de la sociedad, donde se encuentran los plebeyos, que son considerados personas libres y eran protegidos por la ley. En la religión somos politeístas, es decir, creemos y adoramos a varios dioses. Por otro lado, en la arquitectura, nuestras construcciones tienen fines religiosos, económicos y políticos, y se caracteriza por no tener ventanas, no colocar columnas, y la luz es obtenida por el techo. En la literatura se destaca la escritura, que se empezó a desarrollar por el año 3000 a.C. En principio, la escritura la utilizábamos para llevar las cuentas administrativas de la comunidad y más adelante se derivó en el nacimiento de la literatura mesopotámica, al proponer la explicación de distintos hechos y transmitir leyendas. Culturas más antiguas y complejas del mundo. Algunos de nuestros exponentes de la cultura fueron la mitología, su filosofía, su música y su arte. Adaptamos muchas culturas de nuestro alrededor, como el budismo de la India, y fuimos cuna de dos importantes corrientes filosóficas como el confucianismo y el taoísmo. En nuestra religión nos caracterizamos por el pluralismo desde los comienzos de la historia. En nuestra religión también se orientaban en el entorno familiar y no suelen exigir la herencia exclusiva de nuestros miembros. En nuestra literatura se basaba en la colección de libros que se conservan desde la dinastía Shahu, que demuestran lo avanzado de nuestros intelectuales de aquellos tiempos. Algunos de los textos más antiguos e importantes son el Shin y el Shahu. Es la hebrea. Estamos ubicados en Palestina. Somos una cultura monoteísta. Nuestro Dios es Jehová. Nuestro culto no exige que estatuas ni figuraciones materiales. Por eso no se cultivó el arte pictórico y estatutario. Sin embargo, la música y la literatura fueron cultivados con 150 salmos verdaderamente poéticos que son religiosos, atribuidos a la parte del rey David. Nuestra literatura es básicamente religiosa, ya que es nuestra relación entre nosotros y Dios. Nuestro libro más importante es la Biblia, conjunto de libros canónicos que está compuesta por Antiguo y Nuevo Testamento. La sapiencial, su intención es transmitir una sabiduría teórica y práctica. La legal recoge las normas y leyes transmitidas por Moisés. Un ejemplo de esto en los libros es el libro Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En nuestro libro sagrado no hay textos que se puedan dramatizar, por lo tanto no tenemos muy en cuenta el teatro. Nuestra Biblia se compone de los siguientes géneros literarios. La poesía. Son muchas narraciones del Antiguo Testamento, pero no se les considera poéticos porque no expresan sentimientos, aunque algunos libros en específico sí llevan algo de poesía. La prosa, hay cuatro diferentes de prosa. La primera es la histórica, que son relatos que nosotros como pueblo los contamos. La profética, que es la palabra de Dios dirigida a nuestro pueblo a través